Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí y tener la oportunidad de adorar el nombre del Señor, de escuchar su palabra. En esta hora quiero invitarlo para que usted abra su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a estar dando la lectura a este versículo de la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Una vez más, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante, quede grabada en la mente y en el corazón, Señor, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares un momento. Hace más o menos alrededor de unos 2 o 3 años, yo recuerdo que hubo un invierno que estuvo muy fuerte aquí en nuestra área. Un invierno que fue algo fuera de lo normal, fue algo fuera de lo común. ¿Cuántos recuerdan que se nos fue la luz en pleno invierno? Y nosotros estamos acostumbrados a que esté funcionando la calefacción, que nosotros estemos calientitos y que nosotros no tengamos frío. Pero no solamente eso, el frío era sumamente extremo, de manera que el frío provocó la muerte de algunas personas, y nosotros sufrimos fuertemente por esa ola de frío tan fuerte que vino, pero principalmente porque faltó la energía. Hubo una crisis de energía en el estado de Texas, de manera que la gran mayoría, millones de personas, se quedaron sin energía, sin poder eléctrico, para que pudieran de esa manera tener el calor que necesitaban. Oiga, eso provocó una fuerte crisis y el despido también de algunos de los funcionarios de los que proveen la energía al Estado. Oiga, tal vez se deba a la explosión demográfica que ha habido en el Estado y a la fuerte demanda de energía. Ahora nosotros en este momento, en este tiempo, en este verano, también nosotros hemos estado con la posibilidad de que pudiera llegarse a ir el poder eléctrico, la energía, para poder enfriar nuestros hogares. E incluso cada semana recibo yo un mensaje que dice que economice energía, porque el calor es tan fuerte y la demanda de energía es tal que hay que economizar la energía. Oiga, constantemente estoy recibiendo, y hasta dice: súbale, que esté un poquito más caliente la casa, pero al mismo tiempo que no pierda todo el frío que usted pudiera tener, que de esa manera todos puedan tener energía, puedan enfriar al menos lo suficiente su hogar para poder estar bien. Oiga, eso es una crisis de energía, una crisis de poder, y se le dice que economice. Los hijos de Dios también pueden experimentar una escasez, pero una escasez de poder, pero un poder diferente. Cuando dependemos del conocimiento y de la fuerza humana, es fácil que se produzca una crisis.
de poder dentro de la iglesia, porque la iglesia de Dios no puede caminar en sus propias fuerzas, no puede avanzar en su propio conocimiento. Necesitamos y dependemos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo para avanzar, que nosotros no nos quedemos estancados, y la única manera de avanzar es mediante el poder de Dios. Es fácil que se produzca una crisis de poder en la iglesia. Los creyentes necesitan comprender que Dios está presente como una provisión inagotable de poder para los suyos. El poder depende no de nosotros, sino depende del poder de Dios. Es Dios a través de su poder que obra a través de nuestras vidas. Es Dios obrando a través de tu vida, a través de mi vida, mediante el poder del Espíritu Santo. Y si algo necesita la iglesia, es cada día llenarse del poder del Espíritu Santo. Cada día necesita que el poder de Dios fluya a través de su vida. Cuando los apóstoles escucharon a Jesús hablar de su muerte, se produjo pánico en ellos. Ellos comenzaron a pensar en que todo terminaría con la muerte de Jesús. Habían puesto su esperanza en el Señor Jesucristo, pero Jesús ahora les estaba anunciando su muerte. Pero Jesús les reveló un misterio mucho más glorioso, un misterio mucho más poderoso, que Él prometió que la fuente de poder permanecería con ellos, y esa fuente sería el Espíritu Santo. El Señor les hizo la promesa de que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Consolador no vendría. Le convenía a la iglesia que Él se fuera para que el Consolador viniera. Era más importante aún todavía la venida del Espíritu Santo, porque el ministerio de Cristo estaba localizado en cierta hora, en cierto tiempo, en cierto lugar, pero mediante el Espíritu Santo el ministerio de Cristo continuaría, pero no en un solo lugar, sino en cualquier parte del mundo. Continuaría su ministerio a través del Espíritu y por medio de cada creyente. Hermano, porque cada uno de nosotros somos testigos de Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Él nos capacitó para que nosotros pudiéramos servirte. Y esa capacidad que nos dio para servirle es mediante el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dijo: es necesario que me vaya para que el Consolador venga. El Señor prometió que Él se iría, pero que el Espíritu Santo vendría. Era necesario el Espíritu Santo, era necesario la presencia personal del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo vino para vivir, para morar personalmente en cada creyente. La presencia personal de Jesús significaba mucho para los discípulos. Pensemos en los momentos cuando Jesús no estuvo presente, cuando ellos iban cruzando el mar de Galilea en la barca. Ellos iban cansados, fatigados en la noche, cruzando el mar de Galilea, pero iban solos. El Señor se había quedado en tierra y Él los había enviado para que cruzaran del otro lado del mar de Galilea. En ese momento, cuando ellos estaban a mitad del mar, de pronto se vino una fuerte tormenta. De forma repentina, inesperada, se formó una tormenta y comenzó a azotar. Oiga, el pánico, el miedo se apoderó de ellos, porque ellos pensaban que la embarcación se iba a hundir, que aquella tormenta era tan fuerte, tan poderosa, que los iba a hundir en el mar de Galilea. Ellos estaban atemorizados, estaban solos, no estaba Jesús con ellos. Ellos se sentían seguros cuando Cristo estaba con ellos.
sabían que estaba ahí para ayudarlos, sabían que el Señor los podía ayudar y resolver cualquier situación que se presentara, que Él tenía el poder de tener control aún de la tormenta. Oiga, pero dice la Escritura que aquello cambió cuando Cristo vino caminando sobre las aguas y el Señor subió a la barca. El temor se fue y el valor los invadió. Quiere decir, la sola presencia de Cristo en la vida de una persona cambia las cosas diametralmente. Oiga, el temor se va y viene en lugar de temor paz, calma, viene valor. Oiga, eso sucedió en la vida de los discípulos, pero el Señor le estaba diciendo que Él iba a morir, que los iba a dejar solos. Pero el Señor les está diciendo que el Espíritu Santo vendría a ocupar su lugar, de manera que ellos seguirían no solos, sino con la ayuda y presencia del Espíritu Santo. Veamos nosotros la frustración que sintieron los discípulos cuando trataron de sanar a un jovencito que estaba poseído por demonios. Lo trajo un padre angustiado, porque dice que a veces lo azotaba, lo quería echar al fuego, quería terminar con su vida, de manera que lo trajo a los discípulos. Y los discípulos estuvieron ahí luchando con aquel joven endemoniado, pero no pudieron sanarlo, mientras Cristo estaba en el monte de la transfiguración. Pero la Escritura dice que cuando Cristo descendió del monte y llegó a donde estaban, el padre angustiado le dice: traje a mi hijo, pero tus discípulos no lo pudieron sanar, no pudieron curarlo. Oiga, cuánta frustración, quisieron ayudarlo, pero no pudieron. Cuántas veces nos sentimos frustrados, que queremos ayudar a una persona, pero no podemos. Es tan grave la circunstancia, es tan grave la situación que vive, que no hay manera de poderle ayudar humanamente. Humanamente no, pero la Escritura dice que Cristo de inmediato sanó a este hombre. Su presencia, su poder actuó, de manera que el panorama cambió. Cuando Dios está en medio de nosotros y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, el panorama cambia, las circunstancias cambian. Oiga, la situación es diferente, no importa que tan crítica sea. Pero cuando Dios interviene por medio de su Espíritu, las cosas van a ser diferentes, van a cambiar. Jesús prometió que tendrían la presencia continua del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo vino para nunca separarse de nosotros, para nunca abandonarnos ni dejarnos solos. Dice el Señor: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese bien las palabras, las promesas de Cristo. Yo voy a rogar al Padre, yo le voy a pedir al Padre para que dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, nunca se va a apartar de tu vida, nunca se va a apartar de ti, siempre va a estar contigo. Él va a permanecer siempre a tu lado. La palabra otro viene del griego y significa uno de la misma clase. Es decir, que el Espíritu Santo sería su presencia para ellos de la misma naturaleza que la del Señor Jesucristo. Es decir, Él se iba, pero en su lugar venía el Espíritu Santo, pero era otro igual que Él. Es decir, con la misma naturaleza, con el mismo poder. De manera que ellos, era como si Cristo permanecía, no como, sino que realmente era de esa manera, Cristo permaneciendo a su lado a través del Consolador, a través del Espíritu. La palabra consolador significa en el hogar griego uno que permanece a nuestro lado para ayudarnos. Hermano, tú no estás solo. En medio de los problemas que tú enfrentas en tu vida, en medio de los problemas que estás enfrentando en tu hogar, y que te aparecen unos problemas que no haya solución, que no haya la manera de cómo poder resolverlos, cómo esa situación en tu hogar puede cambiar. La Escritura dice que el verdadero creyente
tiene a su lado el Espíritu Santo para ayudarlo. Está a tu lado para ayudarte. Él vino a ayudarte. Tú no puedes resolverlo en tus fuerzas, con tu sabiduría, con tu inteligencia, pero sí puedes resolverlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para estar a tu lado. Es alguien que está a tu lado para ayudarte, no solamente para ayudarte, sino que de este modo el Señor promete que el Espíritu Santo permanece al lado tuyo a través de toda tu vida, no solamente en determinados momentos, no solamente en determinadas circunstancias, sino que el Espíritu Santo viene para permanecer a tu lado toda tu vida. Toda la vida Él está ahí presente, toda la vida Él está al lado tuyo. Por eso es que la Escritura nos advierte y nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede ser contristado. Él vino para ayudarnos y para permanecer siempre a nuestro lado durante toda la vida. Por eso tenemos que tener cuidado de la manera en cómo lo tratamos, porque de la manera en cómo lo trates puedes contristar su presencia, y eso es lo que menos deseamos y lo que menos queremos, contristar al Espíritu, porque el Espíritu vino para ayudarnos a nosotros. Una manera de contristarlo es que no obedezcas al Espíritu, que no obedezcas lo que Él te ordena, lo que Él te dice, que no prestes atención a la voz del Espíritu Santo cuando Él está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón, cuando a través de la palabra Él está hablando a ti y no prestes atención. Es necesario que nosotros no contristemos al Espíritu Santo, porque Él vino a ayudarnos y a estar con nosotros siempre. La presencia real del Espíritu Santo puede revolucionar nuestra iglesia. Oiga, la iglesia es revolucionada no por la sabiduría de un hombre, no por el carisma de un hombre, no por la fama de una persona. Lo que viene a revolucionar la iglesia es el Espíritu Santo. Si algo necesitamos es que el Espíritu Santo se mueva, que Él se mueva como Él quiere, que Él se mueva como Él lo desea, que Él tome la dirección, que Él tome el control. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía impersonal. El Espíritu Santo es una persona que desea vivir con nosotros, que desea vivir contigo. El Espíritu Santo será un maestro que nos ayuda. La enseñanza del Señor Jesucristo significaba mucho para los discípulos. Jesús enseñó grandes verdades con respecto al reino de Dios. Nunca hubo un maestro tan grande como el Señor Jesucristo. Los discípulos se preguntaban cómo aprenderían los futuros seguidores de Cristo las grandes verdades del reino de los cielos cuando Él ya no estuviera presente, cuando Él ya no se encontrara ahí. ¿Cómo iban a aprender? Jesús prometió un maestro que los ayudaría a aprender y que estaría siempre al lado de ellos. Mire usted lo que dice la Escritura en Juan capítulo 13. Ahí nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es otro de los nombres como se le conoce al Espíritu Santo. Se le conoce como el Espíritu de verdad. ¿Y cuál es la obra que Él realiza en el creyente? Guiarte a toda verdad. Quiere decir que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque nos va a guiar a la verdad. Tenemos que pedirle que nos dé un amor profundo, pero un amor profundo por la verdad, que verdaderamente anhelemos, deseemos andar, caminar en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra. Él es el maestro que viene a enseñarnos la verdad de su palabra. Jesús enseñó muchas cosas a sus discípulos, pero en algunas ocasiones los discípulos no le entendieron.
El Señor les enseñó muchas cosas y no la entendieron. La Escritura incluso dice que después de su resurrección y aún después de que Él ascendió, dice que entonces, cuando el Espíritu Santo vino, entendieron muchas cosas que no habían entendido. Dice, recordaron lo que Cristo les enseñó, lo que Cristo les dijo, y ahora sí lo entendieron, lo comprendieron. Hermanos, muchas veces no entendemos la palabra porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente para comprender la palabra de Dios. Si algo necesitamos es que el Espíritu ilumine nuestra mente y nos dé una clara comprensión de la palabra de Dios. Una de las cosas que Satanás trata de hacer o que hace, dice que él cegó los entendimientos de aquellos que no conocen a Dios. Los cegó, quiere decir lo oscureció, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero en el creyente, de alguna forma, el enemigo viene para tratar de oscurecer nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para no entender la palabra. Necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu ilumine nuestra mente y nos dé una clara comprensión de su palabra, que nosotros podamos entenderlo con toda claridad, la palabra de Dios. Oiga, necesitamos la luz del Espíritu que resplandezca en nuestras mentes y comprender la verdad del Señor. Oiga, cuántas veces no hemos entendido, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos su palabra. El Espíritu Santo continúa enseñándonos. Les enseña respecto a lo que el Señor ya enseñó. Lo que hace, dice, les hará recordar lo que Cristo enseñó. Quiere decir, las enseñanzas de Cristo viene a traerlas a nuestro corazón de una manera tan clara que podamos nosotros comprenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Dice que Él enseñará, pero enseñará de Jesús. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que el Espíritu hace es enseñarnos, pero enseñarnos lo de Dios, enseñarnos lo de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo los instruyó a los discípulos acerca del significado de la cruz y de la universalidad del Evangelio, algo que ellos no habían comprendido. Ellos, el Señor les dijo que iba a morir, pero ellos no entendieron realmente lo que el Señor estaba haciendo. Ellos no comprendieron el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Ellos lo comprendieron cuando vino el Espíritu Santo. Ellos comprendieron realmente por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz. Era la única manera de traer salvación a toda la humanidad. Y que ese sacrificio de Cristo no estaba solamente para el pueblo de Israel, sino que era universal, porque el mensaje del Evangelio es universal. El mensaje del Evangelio es para toda la humanidad, para todo ser humano, no importa dónde viva ni a qué nacionalidad pertenezca. El Evangelio es para todos. Por eso Cristo les dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos tienen que oír el Evangelio, tienen que oír la palabra del Señor. Este maestro tan eficaz puede revolucionar nuestra iglesia. El Espíritu Santo no hará énfasis sobre nuevos caprichos doctrinales. Oiga, cuántas iglesias nos están desviando por seguir sencillamente caprichos doctrinales. El Espíritu Santo no va a hacer eso, sino que sobre las enseñanzas de Jesucristo va a traer honra y gloria a su nombre. Si algo va a hacer el Espíritu Santo, es que nosotros honremos a Cristo. Y una manera de honrarlo es siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas y caminando en las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo será un líder con autoridad. Será un líder con autoridad. Jesús sirvió de guía, de líder a sus discípulos. Eligió 12 de ellos. Estuvieron por 3 años en su compañía.
y estuvo indicándoles qué hacer y a dónde ir. Los discípulos todo lo que hacían era seguir a Jesús. ¿Para dónde iban los discípulos? A donde Jesús iba. Si Jesús iba a una aldea, ellos iban a una aldea. Si Jesús iba a Jerusalén, ellos iban a Jerusalén. Si Él iba a una fiesta, ellos iban a una fiesta. El Señor era el guía, el Señor era el líder. Ellos solamente se concretaron a seguir a Jesús, a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. Solamente lo iban siguiendo. Pero ahora que Él se iba, Él había sido un líder en la vida. Ahora los discípulos iban a extrañar su guianza, su dirección, su liderazgo. Pero Jesús prometió un guía autoritativo para las decisiones morales que enfrentan en la vida. Él dijo que el Espíritu Santo os recordará todo lo que os he dicho. Quiere decir, el Espíritu los va a guiar a través de lo que Él ya había enseñado, a través de lo que Él ya les había dicho. El Espíritu le va a recordar, le va a traer a la memoria. Una de las funciones del Espíritu Santo es recordarte la palabra de Dios, es traer a tu memoria la palabra de Dios. Cuando tú la lees, cuando lees la Escritura, esa va penetrando a tu mente, va penetrando a tu mente, va transformando tu manera de pensar, porque va llegando a tu mente. Ahí va empezando a trabajar en tu mente. Oiga, hace unos días estaba oyendo un video que estaba hablando sobre la lectura de la Biblia, de un estudio que hicieron los científicos. Oiga, un estudio interesantísimo. Un día se lo voy a pasar. Un estudio interesantísimo sobre el efecto de leer la Biblia en la mente de la persona, en el cerebro de la persona. Cómo cambia los patrones de pensamiento. El patrón del cerebro, cómo es cambiado por la simple lectura, por decirlo de esa manera, de la palabra de Dios. Ellos lo hicieron con otro fin, con otro propósito. Pero cuando hicieron ese estudio, entonces descubrieron algo mucho mayor, algo muchísimo más interesante. Oiga, y es asombroso la lista de cosas que al leer la Escritura va haciendo que se transformen en la conducta de la persona. Cómo la persona va cambiando sus hábitos de conducta, cómo va dejando el alcoholismo, cómo va dejando las drogas, cómo va dejando la pornografía. Es decir, que la palabra tiene un poder y un efecto tremendo en la vida de la persona. Oiga, por eso es tan interesante eso, porque eso fue comprobado científicamente en aquellos que leen la Escritura, que lo creen y que comienzan a vivir de acuerdo a ella. Pues la obra del Espíritu Santo es recordarte cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te la recuerda, te la trae a la mente. ¿Por qué? Porque es un freno para que no te desvíes al pecado, para que no vayas en pos de un camino equivocado. Oiga, porque cuando queremos hacer mal, el Espíritu Santo de inmediato trae a la mente lo que hemos leído, la palabra de Dios, y nos advierte. Se prende una luz ámbar que dice peligro, se prende una luz roja que dice detente, no puedes avanzar. Oiga, necesitamos que el Espíritu nos recuerde la palabra de Dios, y eso va a transformar nuestra conducta, nuestra manera de ser, la forma en que nosotros procedemos. Pero qué triste es cuando no la leen, que muchos la tienen, pero no la leen. Tienen una Biblia en cada cuarto de su casa, en cada recámara, y traen otra en el carro, en cada carro otra para que los acompañe. Pero de nada te sirve si no la abres, de nada te sirve si no la lees, porque no puedes descubrir ni puedes tampoco recibir el tesoro que en ella se encuentra. Hay un gran tesoro en la palabra,
pero tú no lo puedes recibir ese tesoro, porque no la has abierto, permanece cerrada. Espero que tú la abras, la lees y comiences a recibir los beneficios de ese gran tesoro que tú tienes en la Escritura. Dice que la mujer estaba a punto de morir, y cuando ya estaba a punto de morir, entonces vino su hijo, y para despedirse de su hijo le dice: mira, hijo, dame esa Biblia. Y le da una Biblia que ella usaba, y agarró la Biblia y se la dio. Le dijo: mira, esto es lo que yo te voy a dejar de herencia, te voy a dejar la Biblia, en ella vas a encontrar un gran tesoro, vas a encontrar en ella un gran tesoro. Él agarró la Biblia, fue todo lo que le dejó su mamá. Este hombre no creía en Dios, pero este hombre fue y la puso ahí en un lugar, se olvidó de ella. Pasó el tiempo, transcurrió el tiempo, y él nunca había abierto la Biblia y no había intentado leerla. Pero un día le llamó la curiosidad y fue y abrió la Biblia para leerla. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontró ahí un cheque por una elevadísima suma de dinero. Su mamá le dijo: ahí está un tesoro, es un tesoro que está en ella. Oiga, era un doble tesoro, lo que ella había acumulado para él materialmente, pero también sobre todo el tesoro espiritual que estaba en ella. Hermano, el Espíritu Santo trabaja en tu vida, pero la manera en que el Espíritu Santo trabaja es a través de la palabra de Dios. La Escritura dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu trabaja en tu vida usando la palabra, usando la espada, pero necesitas darle material para que Él pueda trabajar en tu vida. Si no lees la Biblia, no le estás dando el material que necesita para trabajar en ti, porque Él va a usar la Escritura para trabajar en tu mente, para trabajar en tu corazón. Hermanos, Él nos hará recordar lo que es la palabra del Señor. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Él prometió que el Espíritu Santo viviría en el creyente, que lo guiaría para que su conducta fuera cada vez más semejante a la de Cristo. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes de haber conocido a Jesús como tu Salvador? ¿Cuánto tiempo tienes de ser un creyente? Un creyente, de conocer al Señor. Cada día, la obra del Espíritu en nosotros, al vivir en nosotros, es ir transformando nuestra vida, de manera que cada día que te pasa, seamos más semejantes a Cristo. Porque dice la Escritura: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que cada día tengo que asemejarme más a Jesús. Cada día debo de dejar de ser menos semejante en el sentido humano para ser más semejante en el sentido espiritual a Jesús. Ser más semejante a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo que nos va transformando, nos va cambiando, haciéndonos más semejantes a Él. ¿Cuántos años tienes de conocer a Jesús? De conocer al Señor. ¿Qué tanto cambio ha habido en tu vida desde que tú entraste al camino de Dios al tiempo actual? ¿Qué tanto fue cambiado tu vida? ¿Qué tanto fue transformado tu carácter? ¿Qué tanto fue transformada tu manera de ser? La manera en que tú piensas. Hermano, ¿cuánto necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo? La persona que obedece los mandamientos de Jesucristo recibe la dirección necesaria de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede guiar al creyente en todas las circunstancias de la vida. Él puede ser un líder con autoridad. La dirección autoritativa del Espíritu Santo puede revolucionar la iglesia. Hoy en día hay una tendencia a rebelarse contra la autoridad en cualquier nivel. Dígame si no es cierto. Que hay una tendencia a la rebeldía, a rebelarse en cualquier nivel. Oigo ahora a los niños, a los adolescentes, a los jovencitos, no se les puede decir nada. Si no le digas que no.
No le digas que no. Entonces, ¿cómo va a aprender si no le digo que no? O sea, lo vas a traumar, ¿no? Mi mamá me dijo muchas veces, nunca me traumé. No, estoy muy bien, gracias a Dios. Oiga, no noto ningún trauma. Oiga, ¿cuántas veces lo que está sucediendo es, por un lado, renunciar a la autoridad y por otro lado, rebelarse a la autoridad? Hermano, si eso lo transmitimos o lo trasladamos a lo espiritual, vamos a perdernos, hermano. Porque el Espíritu Santo quiere obediencia. Porque Dios quiere obediencia. Porque el Señor Jesús quiere obediencia. Porque Él espera de nosotros obediencia. Porque si algo aborrece a Dios es la rebeldía. La Escritura dice que Samuel le dijo a Saúl, cuando lo confrontó por su rebeldía, le dijo como pecado de adivinación. Es la rebelión. Es la rebeldía, como un pecado de hechicería es la rebeldía. Quiere decir, a ese nivel comparó el pecado de la rebeldía. Hermano, no seamos rebeldes. Ser rebelde significa resistir al Espíritu Santo. De algo que acusó Esteban a los judíos fue de que siempre habían resistido al Espíritu Santo. Siempre habían resistido la voz del Espíritu. Qué triste es que en la actualidad también haya muchos creyentes que están resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo una y otra vez ha hablado a tu vida, pero tú quieres seguir llevando esa misma vida, siguiendo ese mismo camino, un camino que te lleva a la muerte, un camino que te lleva a la destrucción. Tú crees que eres mejor, tú crees que sin la ayuda de Dios tú puedes triunfar, pero en realidad lo que estás demostrando es una absoluta rebeldía y un rechazo a la voz del Espíritu Santo. Espero que en esta hora tu corazón se quebrante para oír la voz del Espíritu y responder en obediencia al Espíritu.